Buenos días, mi nombre es Beatriz del Caz y les presento mi ponencia El montaje en la realidad virtual cinematográfica, reconfiguración del tiempo y el espacio en las narrativas inmersivas. El montaje ha ocupado históricamente un lugar central en la teoría y en la práctica cinematográficas, ya que constituye uno de los principales mecanismos de organización del espacio, del tiempo y del sentido narrativo. En el cine convencional, la sucesión de planos, las transiciones, las elipsis o las variaciones en el punto de vista permiten articular el discurso audiovisual y orientar de forma precisa la mirada del espectador. En este sentido, el montaje funciona estructurando la experiencia cinematográfica. Sin embargo, cuando nos desplazamos al ámbito de la realidad virtual cinematográfica, esta idea de montaje no funciona. A diferencia del cine convencional, la realidad virtual introduce a la persona en un entorno inmersivo y omnidireccional, en la que desaparece el encuadre fijo y en el que la mirada del usuario deja de estar completamente determinada por la planificación del cineasta. En lugar de enfrentarnos a una mirada cerrada, nos situamos dentro de un espacio que puede ser explorado y recorrido desde una lógica perceptiva distinta. A partir de ahí surge la pregunta central de esta ponencia: ¿qué ocurre con el montaje cuando el espectador deja de estar frente a la imagen y pasa a situarse dentro de ella? En el cine convencional, el montaje ha estado estrechamente vinculado a la lógica del corte y a la fragmentación del espacio en una sucesión de planos. Esa fragmentación no supone una ruptura de sentido, al contrario, es precisamente una forma de construcción discursiva. El espacio y el tiempo cinematográfico se organizan a partir de una sucesión de planos unidos que produce un significado propio. En la realidad virtual cinematográfica, esta lógica deja de poder aplicarse de manera directa. La razón principal es que el plano, entendido en su sentido clásico, se desdibuja y pierde su centralidad cuando el usuario no se sitúa frente a una imagen delimitada dentro de un entorno 360. En la realidad virtual, la mirada del espectador es libre de desplazarse. Por ello es clave el propio diseño de la experiencia. En el cine convencional, director y montador deciden con bastante precisión qué se ve y durante cuánto tiempo. En cambio aquí, en la realidad virtual, ese control se vuelve más inestable porque el usuario puede decidir hacia dónde orienta su atención. De hecho, es una práctica habitual y recomendable en estas experiencias dejar un tiempo para que el espectador explore y se sitúe antes de iniciar las acciones, para disminuir así la sensación de FOMO y que el espectador pueda primero ver su entorno, familiarizarse y luego centrarse en aquello que está ocurriendo. A su vez, la continuidad espacial adquiere una relevancia mucho mayor, mientras que en el cine clásico el corte puede alterar la continuidad sin comprometer la recepción del relato. En la experiencia inmersiva, una discontinuidad demasiado abrupta puede afectar a la sensación de presencia. Esto obliga a pensar en el montaje en términos perceptivos. Una de las transformaciones más profundas que introduce la realidad virtual cinematográfica afecta a la construcción del espacio. En el cine convencional, el espacio se puede fragmentar y recomponer a través del encuadre. En la realidad virtual no. El espacio deja de ser una suma de retales para ser un continuo potencialmente explorable. La desaparición del encuadre en la realidad virtual obliga, por tanto, a desarrollar nuevas estrategias para articular el espacio y orientar la atención del espectador sin anular la sensación de libertad percibida. Traveling While Black es una experiencia de realidad virtual documental dirigida por Roger Ross Williams que sitúa al usuario en el interior del Ben Gilly Bowl para articular desde un espacio concreto y cargado de memoria una reflexión sobre la segregación racial, la movilidad y la experiencia histórica de la población afroamericana en Estados Unidos. Aquí el espacio no funciona únicamente como escenario, sino como un dispositivo narrativo y simbólico que ancla la experiencia en una memoria colectiva concreta. Ben Gilly Bowl actúa como lugar de encuentro, testimonio y evocación histórica y se convierte en el eje organizador de la inmersión. El usuario se sitúa en el centro de la experiencia, pero la puesta en escena concentra buena parte de la acción y de los estímulos en los 180 grados frontales del usuario. De este modo, aunque el entorno sea inmersivo, la experiencia orienta de manera clara la atención del espectador hacia los elementos narrativamente relevantes. A su vez, el usuario ocupa una posición ambigua.
parece invisible para los personajes y no interviene en la acción, pero disfruta de un lugar privilegiado dentro del espacio, desde el que puede acceder de forma íntima a testimonios, imágenes y situaciones que estructuran la experiencia. A su vez, el paso entre distintos espacios y momentos se realiza mediante fundidos deliberadamente largos, que no buscan ocultar el artificio, sino hacerlo visible. Con ello, la obra transparenta los momentos de intervención del cineasta y construye una transición suave que preserva la continuidad perceptiva, sin borrar del todo la mediación formal. Por otro lado, tenemos la experiencia inmersiva de no ficción MLK Now is the Time, en la que nos hacen una reinterpretación del discurso de Martin Luther King Jr. A diferencia de otras experiencias más estáticas, esta otorga al usuario una mayor libertad de movimiento e interacción dentro del entorno, lo que amplía su capacidad de exploración y refuerza la parte sensorial de la propuesta. El espacio se despliega frente al usuario de una manera más progresiva, invitándole no solo a recorrer, sino a interaccionar con él. De este modo, el entorno no se limita a contener la acción, sino que se convierte en un espacio de interacción y descubrimiento. La experiencia no muestra solo el discurso de Martin Luther King, sino que hace que el usuario lo viva y viva las consecuencias que se trabajan en ese discurso. Más que escuchar o contemplar un mensaje histórico, el usuario lo vive desde dentro. Por tanto, la ausencia de encuadre obliga a reformular la puesta en escena y a distribuir la acción en distintas zonas del entorno, jerarquizando puntos de interés. Así, la distancia de los personajes con el espectador, la luz, el movimiento, la dirección de las miradas o la utilización de sonido espacial localizado en son algunos de los mecanismos de guiado atencional que buscan sustituir el sentido del encuadre tradicional. Ahí radica una de las tensiones más interesantes de la realidad virtual. El relato necesita organizar la información que se percibe, pero debe hacerlo sin comprometer la autonomía exploratoria. Si el espacio se transforma de manera decisiva en la realidad virtual cinematográfica, también lo hace el tiempo. En el cine convencional, la temporalidad del relato se construye fundamentalmente a través del montaje. La duración de los planos, las elipsis o los saltos temporales permiten modelar el ritmo y ordenar la experiencia narrativa. En cambio, en la realidad virtual cinematográfica, esa modulación temporal se enfrenta a una condición particular. La experiencia inmersiva tiende a reforzar la percepción de un presente continuo. Esto no significa que la realidad virtual cinematográfica renuncie a la fragmentación temporal, sino que los recursos clásicos deben adaptarse a un medio en el que la continuidad espacial y la presencia del usuario tienen un peso estructural. La propia fragmentación de las acciones en planos muy cortos podría incluso producir motion sickness o mareos en el usuario, sacándolo de la experiencia. Stilger es una experiencia inmersiva de no ficción que reconstruye la historia de Yasmín, una mujer encarcelada y que, tras unos años en prisión, sale y debe retomar su vida. La experiencia no relata la historia de forma lineal, sino que la organiza a través de la memoria fragmentada que salta entre distintos momentos, espacios y estados afectivos. Estos desplazamientos temporales en el relato permiten que éste avance mediante saltos en el tiempo que no buscan desorientar, sino dramatizar la historia y transmitir su complejidad emocional. La discontinuidad temporal funciona así como un recurso expresivo, no rompe la unidad del relato, sino que intensifica su dimensión dramática. Al fragmentar la memoria, la obra no solo informa sobre lo sucedido, sino que hace perceptible la huella emocional de esta experiencia, ligada mucho a su maternidad y al no haber podido ejercer como madre por culpa de estar encarcelada. Por otro lado, The Changing Shame es una experiencia inmersiva de no ficción que articula memoria histórica y violencia racial para conectar el pasado esclavista de Estados Unidos con las persecuciones actuales por parte de la policía en Estados Unidos. La obra establece un diálogo constante entre el pasado colonial y de esclavitud y el presente marcado por las distintas formas de represión racial. En lugar de presentar ambos tiempos como realidades separadas, la experiencia los pone en relación para subrayar la continuidad histórica de la violencia. Esta conexión entre épocas no se construye mediante una cronología lineal, sino a través de una lógica de repetición y variación. El pasado no aparece como algo clausurado, sino como una estructura que reaparece transformada en el presente. Lo que estamos viendo son breves fragmentos de esta experiencia, pero en realidad
el montaje es mucho más pausado, sin cortes entre las escenas. Y esto es porque en vez de recurrir prioritariamente a cortes visibles entre planos, la experiencia rompe y reconfigura el espacio para trasladar al usuario de un lugar a otro. Usando la captura volumétrica y el CGI, lo que permite es destrozar los espacios y recomponerlos para ir cambiando de situación. De este modo, el espacio no funciona solo como escenario, sino como mecanismo de articulación histórica y narrativa. Al mutar y reorganizarse, permite visualizar la relación entre los distintos tiempos y lugares sin abandonar la continuidad perceptiva de la experiencia. A partir de lo anterior puede plantearse una cuestión central. Si el montaje inmersivo no puede utilizar los recursos habituales, ¿mediante qué estrategias se organiza la continuidad narrativa, espacial y temporal? En base a las experiencias de realidad virtual que he ido analizando, en la realidad virtual prima un montaje con una fragmentación mínima que no rompa con la sensación perceptiva del usuario. Se intenta hacer transparente la experiencia, aunque ello haga visible el corte. Y esto lo hace siguiendo diversas estrategias. Por un lado, la primera estrategia tiene que ver con el guiado atencional previo a la transición. En la realidad virtual cinematográfica, el usuario debe estar perceptivamente preparado para el cambio. Por ello, muchas experiencias despliegan recursos que orientan la atención antes de que se produzca la transición. Movimientos de personajes, focos de luz, entradas sonoras localizadas o variaciones en la intensidad visual o incluso fundidos muy suaves entre estos escenarios. Lo importante es que el usuario no sea arrastrado de forma brusca hacia una nueva configuración para evitar FOMOs o evitar mareos en el usuario. La segunda estrategia fundamental consiste en desplazar funciones del montaje hacia la puesta en escena. En la realidad virtual cinematográfica, dónde están los personajes, los objetos, qué trayectorias siguen y el foco de acción en el espacio asumen funciones estructurales. Una tercera estrategia esencial es el uso de sonido como mecanismo de orientación y continuidad. El sonido direccional o el sonido espacial atrae la atención hacia zonas concretas del entorno, anticipa acciones o suaviza una transición espacial o temporal. Por último, una estrategia decisiva es la gestión de la presencia. En la realidad virtual cinematográfica, el montaje debe negociar continuamente con la sensación de estar allí. Cada transición o desplazamiento no solo tiene un efecto narrativo, sino también un impacto sobre la intensidad de la inmersión del usuario. Por ello, muchas obras no buscan ocultar por completo la construcción, sino modular cuidadosamente el grado de ruptura que el usuario puede asumir sin perder la continuidad perceptiva. Por tanto, a modo de cierre, en la realidad virtual cinematográfica el montaje no desaparece, sino que se reconfigura en función de las condiciones específicas del medio. Parte de las funciones tradicionales se desplazan hacia otros niveles de la experiencia: la organización tridimensional del espacio, la distribución de los puntos de interés, el diseño sonoro direccional o la preparación atencional del usuario. En otras palabras, el montaje no se identifica con la fragmentación de los planos, sino con la articulación del espacio, el tiempo, la percepción y presencia del usuario, pero en esencia el montaje sigue siendo una instancia organizadora, pero lo hace como arquitectura de la experiencia antes que como sucesión de cortes. Muchísimas gracias y quedo aquí para vuestra atención.